De adulto, okay. Vamos a comenzar. Ok, en esta exposición estamos el grupo 12 con Gadmila Vargas, aquí presente, José Pinales y Stephanie Veras. Y vamos a exponer sobre Thomas Malthus. Bien, Thomas Malthus es una figura importante porque, aunque es una figura polémica en el pensamiento económico, los temas que este abordó fueron de crecimiento de la población, la metodología de la contabilidad del PIB, la teoría del valor, los rendimientos decrecientes, la renta de la tierra y la demanda agregada total. No obstante, a pesar de que son temas comunes, Malthus descubrió que varias de sus conclusiones discrepaban con las de otros miembros de la escuela clásica. Puedes pasar a lo que es escenario histórico e intelectual. Escenario histórico e intelectual. Exacto. Ok. Pasa a la otra. El escenario histórico durante el periodo en el cual escribió Malthus se vio destacado por dos importantes controversias. En Inglaterra, las cuales atrajeron la atención de Malthus. La primera fue un incremento en la pobreza y la controversia desatada respecto a qué hacer acerca de ella. Efectos negativos de la revolución industrial y de la creciente urbanización, el desempleo y la pobreza eran problemas que eran cada vez más visibles y que requerían un tratamiento que les pusiera remedio. La última de una serie, la cual era llamada Malas Leyes Inglesas, la cual fue la ley de Sperhaman de 1795, revocó a la ley anterior que preveía un ingreso mínimo para los pobres sin importar sus ganancias. Esta ley lo que hacía era vincular al ingreso familiar con el precio del pan, y si las ganancias disminuían abajo del nivel que estaba prescrito, se otorgarían asignaciones para compensar la diferencia. Aun cuando el fermento de la Revolución Francesa se extendía hacia las clases más pobres de otros países, la clase británica, que estaba acaudalada, negaba cualquier responsabilidad por la pobreza y se oponía activamente a leyes que redistribuían el ingreso. La segunda controversia era que, la segunda controversia se trataba acerca de las leyes de maíz. Estas leyes imponían aranceles y fijaban un precio mínimo para el grano importado a Inglaterra. Los terratenientes favorecían estos aranceles, pero se enfrentaban al ataque de quienes, como lo había expresado Adam Smith, les fascinaba cosechar lo que no habían sembrado. Su poder político se oponía al desafío de la creciente clase de los comerciantes, de los capitalistas, industriales y de los seguidores de cada grupo. La creciente población, que fue documentada en el 1801, estaba presionada por el suministro de alimentos. Desde años anteriores, en 1790, Inglaterra había descubierto que necesitaba importar alimentos, pero debido a las guerras napoleónicas, había mantenido las importaciones en un nivel muy bajo. Aun cuando Napoleón fue capturado en 1813, los terratenientes ingleses que dominaban al parlamento se preocuparon. Esto fue debido a que una nueva oleada de grano importado deprimía el precio de los bienes agrícolas y reducía considerablemente su ingreso por la renta. Por consiguiente, lo que hicieron fue exigir una alza en los precios existentes sobre el grano importado. Puedes pasar a eso, okay. Déjala ahí. Escenario intelectual.
Aquí vemos lo que fueron dos personajes importantes que fueron Godwin y Condorcet. Godwin era ponía no solo a toda acción coercitiva del Estado, sino que también a la acción colectiva de la ciudadanía. Este personaje confiaba totalmente en la buena voluntad y en el sentido de la justicia del individuo, guiado por la regla fundamental de la razón. Por otro lado, lo que fue Condorcet era un escéptico en la religión y un demócrata en la política, también un fisiócrata en la economía y un pacifista. Condorcet estaba a favor del sufragio universal para los hombres y mujeres y se oponía enérgicamente a las disposiciones de la Constitución francesa de 1791 que establecían calificaciones para votar y para la elección a un cargo. La abolición de la guerra con la que soñaba Condorcet eliminaría uno de los remedios esenciales para la sobrepoblación. Los programas de bienestar del pensador francés solo contrarrestarían a un segundo factor que limitaba a la población y el hambre. Mientras tanto, Godwin estaba a favor de una sociedad igualitaria y comunista, lo cual significaba más alimentos para la masa y por consiguiente un crecimiento más rápido de la población. Pasa a la siguiente. Ok, ahora vamos a hablar de la teoría de Malthus de la población. Siguiente. Ok, en la primera edición del ensayo de Malthus sobre el principio de la población, este explicaba gran parte de la pobreza y la miseria que se observaban entre las clases más bajas de cada nación. Aquí Malthus lo que hizo fue presentar su ley de la población, en la cual establecía que la población, cuando no está controlada, tiene un incremento geométrico. La subsistencia, en el mejor de los casos, se incrementa en forma aritmética. Esto quiere decir que la población tiende a aumentar en un índice de 1, 2, 4, 8, 12, etcétera, mientras que el índice de incremento de la subsistencia lo que hace es aumentar en un índice de 2, 3 artículos, la cual fue llamado Summary View. Malthus publicaba, este fue publicada 32 años después de la primera edición del ensayo de Malthus, y aquí él escribe que se puede afirmar sin lugar a dudas que la población, cuando no se controla, se incrementa en una progresión geométrica de tal naturaleza que cada 25 años. En Malthus identificó dos tipos de controles, que fue el control preventivo y el control positivo. Pasa a la siguiente. Ok, en el control preventivo sirve para el crecimiento de la población y reduce el índice de nacimiento. En el control preventivo, Malthus aprobaba, lo clasificaba de moderación moral. Es decir, que las personas que no se podían permitir tener hijos debían posponer el matrimonio o bien nunca casarse. Es decir, que la conducta previa al matrimonio debía ser estrictamente moral. En este control también Malthus hace referencia a la pereza de la raza humana, y esto ha hecho que algunos eruditos se pregunten si Malthus estaba más interesado en el mantenimiento de una población numerosa que trabajaba arduamente y era mal pagada, en vez de establecer medidas efectivas para limitar la producción humana. Luego, en los controles positivos, son aquellos que incrementan el índice de mortandad, la cual era el hambre, la miseria, las plagas y la guerra. Malthus, en este caso, elevaba esos controles a la posición de fenómenos o leyes naturales y decía que eran males desafortunados que no eran siga la siguiente. Ahora vamos a hablar de la implicación de la política, la cual es las leyes de los pobres.
Según Malthus, la pobreza y la miseria son la falla de las clases más bajas en restringir la producción. Malthus lo que hizo fue que siguió a una conclusión política altamente significativa, y en esta dijo que no debe de haber ninguna ayuda del gobierno para los pobres, ya que brindarles ayuda haría que sobreviviera un mayor número de niños, empeorando así finalmente el problema del hambre. Estas ideas y algunas de ellas fueron aprobadas en la Ley de los Pobres en 1834. En esta ley, como ya dije, se abolía toda por parte del gobierno para las personas fuertes y sanas fuera de las casas de caridad. Puedes pasar a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la teoría de la sobrecarga de mercado. En esta teoría fue descrita en el libro de los principios de economía política de Malthus, y allí desarrolló su teoría de la insuficiencia potencial de una demanda efectiva. En esta suponía que los trabajadores reciben un salario de subsistencia. Los patronos, en este caso, contratan a esos trabajadores debido a que producen un valor mayor del que reciben como salarios. Es decir, el patrono en este caso obtiene una utilidad, debido a que los trabajadores no pueden volver a comprar la producción total. Otros en ese caso deben de hacerlo. Pasa a la otra. A la otra. Ok. Ahora vamos a hablar de la necesidad de un consumo improductivo. El gasto de los terratenientes es esencial para evitar una sobrecarga de mercado que a su vez produciría un estancamiento económico. La renta, decía Malthus, que era un excedente basado en la diferencia entre el precio de la producción agrícola y los costos de producción. Por su gasto se suma la demanda efectiva sin añadir el costo de la producción y las otras formas de ingresos, salarios, interés y utilidades. Pero también incrementan los costos de producción, y esos costos se deben mantener bajos si una nación se quiere en posición competitiva frente a los mercados. Ajá. Esta es la política. Este activo política conserva las leyes del maíz. Los aranceles sobre el grano importado enriquecen a los terratenientes y promueven un consumo improductivo. Último es necesario para evitar un estancamiento económico, y aun cuando Malthus estaba a favor del consumo improductivo de los terratenientes, incluso de la contratación de grandes numerosos sirvientes, se oponía a un excesivo consumo improductivo financiado por el gobierno. A la siguiente pasa ahora. Ok, ahora vamos a hablar de la evaluación de las contribuciones de Malthus. Pasa a la siguiente. Ok. Su teoría, en primer lugar, de la población, absorbía a los ricos de cualquier responsabilidad por la pobreza. Es decir, los pobres solo podían culparse a ellos mismos por su posición. Malthus se oponía a las leyes de los pobres que, si se abolían, reducirían efectivamente los impuestos sobre la propiedad en una época en que la posición de las propiedades estaba concentrada entre muy pocas personas. Sigue a la siguiente. Bueno, no, déjala ahí. Malthus sí sobreestimó la importancia
de las rentas y del gasto de los terratenientes. Su distinción entre consumo productivo e improductivo es inexacta. El gasto de todos los grupos en la economía es productivo en el sentido de que ese gasto crea una demanda de bienes y servicios y por consiguiente hace que se produzcan. Sin embargo, la teoría de las sobrecargas del mercado sí mostró una conciencia del problema potencial del desempleo resultante por la ausencia de una demanda total. Malthus no solo sobreestimó la importancia de las rentas, sino que también sobreestimó el índice de crecimiento de la población en relación con el de la subsistencia. La difundida pobreza de su época requería una explicación y Malthus desarrolló lo que parecía ser una teoría plausible. También Malthus desarrolló una teoría de las utilidades disminuidas en la agricultura basada en el punto de vista de que los mejoramientos hechos a una cantidad fija de tierra proporcionarían aumentos cada vez más pequeños en la producción. Y por último, en cuanto al crecimiento de la población, Malthus tendía a aseverar y a moralizar más que a analizar y no reconoció que los puntos de vista sobre la moralidad están sujetos a un cambio. Por ejemplo, los préstamos con interés antes se consideraban un pecado. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con mi compañera Estefania. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a estar explicando las preguntas del cuestionario. Vamos a comenzar con la número 2, que es la diferencia y la implicación de los salarios de la teoría de la población presentada por Malthus con la teoría de los salarios presentadas por Smith. Según Malthus, los cobros de oportunidad de tener hijos aumentan cuando los salarios por horas reales incrementan y muchas personas limitan el tamaño de sus familias. Para Smith, los salarios altos incrementan la salud y la fortaleza de los trabajadores. Por eso los animaba a desempeñar un trabajo mejor debido a que los salarios altos le dan la esperanza de una vida mejorada. En términos contemporáneos, Smith llamaba a estos salarios como salarios de eficiencia. En resumen, Malthus decía que si los salarios incrementan, también incrementaría la natalidad y en consecuencia habría un aumento en la población y por tanto se va a producir una escasez de recursos y una caída de los salarios. Para Smith, todas las personas deben de tener parte del producto de su propio trabajo de una manera de que ellos puedan alimentar, vestir y disfrutar de un alojamiento tolerablemente bien. ¿Puedes pasar a la próxima pregunta, por favor? Un momentito, Stephanie, para que el profesor sepa que la primera pregunta no se contestó porque nuestra compañera Stephanie explica los puntos de la primera pregunta en su participación de la introducción general que ya nos dio. De acuerdo, gracias, José. En esta parte vamos a resumir la teoría de la población de Malthus y la vamos a relacionar con su posición respecto a las leyes de los pobres. La teoría de la población de Malthus absorbía a los ricos de cualquier responsabilidad por la pobreza. Los pobres solo podían culparse a ellos mismos por su posición. Malthus se oponía a las leyes de los pobres que se abolían, reducirían efectivamente los impuestos sobre la propiedad en una época en que la posición de propiedades estaba centrada entre muy pocas personas. Su defensa de las leyes del maíz y del consumo improductivo servía de la misma manera que los intereses de los terratenientes. Malthus subestimó la importancia de las rentas y del gasto de los terratenientes. Su distinción entre consumo productivo e improductivo es inexacta, debido a que el gasto de todos los grupos de la economía es producto en el sentido de que ese gasto crea una demanda de bienes y servicios y por consiguiente hace que se produzca. También, Malthus subestimó el índice de crecimiento de la población en relación con la subsistencia. Identificó dos tipos de controles para el crecimiento de la población, como mencionó Gatniela, que son los controles preventivos y los controles positivos.
Los controles preventivos son aquellos para el crecimiento de la población que reducen el índice de nacimiento. Y los controles positivos para la población son aquellos que incrementan el índice de mortandad, como son el hambre, la miseria, las plagas y la guerra. Puedes continuar, por favor. ¿En qué forma se relaciona esta teoría de noción de los rendimientos decrecientes asociados con las mejoras a la tierra? Malthus desarrolló una teoría de utilidades disminuidas en la agricultura basada en el punto de vista de que los mejoramientos hechos a una cantidad fija de tierra proporcionan aumentos cada vez más pequeños en la producción. Según decía Malthus, cuando se haya añadido un acre a otro acre hasta que toda la tierra fértil esté ocupada, el incremento anual de los alimentos debe depender de la mejora de la tierra ya poseída. Esto es un fondo que, debido a la naturaleza de todas las tierras, en vez de incrementarse, debe disminuir gradualmente. Malthus subestimó las posibilidades de expandir la producción agrícola. Hoy en día, como resultado de las innovaciones tecnológicas y de la acumulación de capital, un número menor de los trabajadores en el área de agricultura producen más alimentos que nunca antes. En vez de estar impulsados hacia una subsistencia biológica, los salarios y las economías industriales han aumentado de forma muy marcada desde el periodo que escribió Malthus. Puedes continuar, compañero. ¿Cómo ayuda la teoría de la población de Malthus a explicar las hambrunas? Bien, la teoría de la población de Malthus todavía tiene una importancia considerable en el mundo actual. El 77% de los habitantes del mundo viven en naciones en vías de desarrollo y 9 de cada 10 personas que se suman a la población mundial entre 2000 y 2010 vivían en esos países. El 20% de la población mundial vive con menos de $1 al día. Para algunos de los habitantes más pobres del mundo, las predicciones malthusianas de la hambruna, la desnutrición y las enfermedades son demasiado reales. ¿En qué forma no ayuda o incluso distorsiona la comprensión de las causas que contribuyen a las hambrunas modernas? Hoy en día, esas realidades se consideran como problemas de producción y distribución que exigen soluciones, más que como resultados inevitables y que en gran parte son ineludibles de la ley natural, los salarios y el índice de natalidad. Puedes continuar, compañero. Según Malthus, ¿qué son las sobrecargas de mercado? En el libro de Principios de la Economía, Malthus desarrolla su teoría de insuficiencia potencial de una demanda efectiva. Malthus suponía que los trabajadores reciben un salario de subsistencia. Los patronos contratan a esos trabajadores debido a que ellos producen un mayor valor del que reciben como salarios. Es decir, el patrón obtiene una utilidad, la utilidad no se puede devolver a los trabajadores en forma de salarios más altos, debido a que la desaparición de las utilidades hacen que cese la producción y el empleo. ¿Cómo y por qué ocurre? Los capitalistas comparan parte de ello en forma de bienes de capital. Bueno, los capitalistas comprarán parte de ellas en forma de bienes de capital. El gasto en bienes de capital estimula la producción y el empleo, como lo hace el gasto de bienes de consumo. Pero decía Malthus, el consumo de los trabajadores empleados en un trabajo productivo nunca puede proporcionar solo un motivo suficiente para la continua acumulación y el empleo del capital. La inversión se hace en última instancia solo para proporcionar consumo, y si los productos finales no se pueden vender, no habrá ninguna inversión. Por supuesto, los capitalistas tienen el poder para consumir su utilidad, pero no acostumbran a hacerlo. El objeto fundamental de sus vidas es amasar una fortuna, y están demasiado ocupados en la oficina de contabilidad para consumirlo todo. Puedes continuar, José. Las sobrecargas de mercado, ¿de qué modo podemos evitarlas? Según Malthus, aun cuando él estaba a favor del consumo muy productivo de los terratenientes, incluso de la contratación de grandes números de sirvientes humildes, se oponía a un excesivo consumo productivo financiado por el gobierno.
Los funcionarios gubernamentales, soldados, marinos y quienes viven del interés sobre la deuda nacional necesitan impuestos más altos que puedan impedir el incremento de la riqueza. La sociedad debería considerar que la propiedad privada es algo sagrado y no debería permitir la distribución de la riqueza mediante unos impuestos excesivos. Y tampoco es deseable una deuda creciente del gobierno, debido a que la inflación que promueve perjudicaría a quienes tienen un ingreso fijo. En sus principios de economía política, Malthus implicaba que las guerras ofrecían otro estímulo para poder eliminar las sobrecargas. ¿Qué importancia tienen las leyes del maíz para todo esto? Según Malthus, las leyes del maíz eran las más importantes porque los aranceles sobre el grano importado enriquecen a los terratenientes y en consecuencia promueven un consumo improductivo necesario para evitar el estancamiento económico. Ahora voy a explicar lo siguiente. Aun cuando la teoría malthusiana de las sobrecargas fue el primer intento para explicar el desempleo, no era una teoría de ciclos de negocios. La teoría de las sobrecargas del mercado mostró una conciencia del problema potencial del desempleo resultante por la ausencia de una demanda total. En este aspecto, hacia lo que en una economía agraria que organiza su producción de una forma más centralizada. Algo importante a destacar de la definición es que los ciclos con recurrentes, pero no periódicos. Eso significa que ocurren una vez, pero no con la misma frecuencia y tampoco con la misma duración. Pues continúa, compañero, por favor, con tu parte. Muchas gracias, Stephanie. Buenas noches, mi nombre es José Pinales, José Efraín Pinales, y vamos a estar hablando, vamos a continuar compartiendo con ustedes sobre Thomas Malthus. Antes de empezar con mi exposición, me gustaría hacer una dejar claras las diferencias que tenían Adam Smith y Thomas Malthus en cuanto a su visión de la política económica que debía seguirse desde el Estado para con ella procurar el bienestar social. Adam Smith, aunque al igual que Malthus, provenían de la clase prominente de la sociedad inglesa, tenía una visión muy diferente de cómo se debía manejar el Estado, ya que él tenía sus reservas en cuanto a la clase, a los terratenientes de la época, y incluso llegó a compartir en su libro La riqueza de las naciones que había que tener mucho cuidado y analizar muy bien las propuestas que vinieran desde ese sector, ya que ese sector de ninguna manera procuraba el bienestar de los demás, sino el de ellos mismos. Aquí podemos ver en este gráfico, en el cual podemos señalar de cómo interviene, de cómo los salarios van ligados a la cantidad a la oferta laboral, ya que, por ejemplo, vamos a ilustrarlo en la sociedad de hoy día, porque, por ejemplo, podemos ver que muchas grandes empresas que necesitan de una mano de obra
masiva, se trasladan a países donde el precio a pagar por esa mano de obra es mucho más barato que en sus países de origen, ya que por ejemplo, en el aumento, en la disminución de los precios de la mano de obra, hay un, podría decirse que hay un aumento en la fuerza laboral, porque ya si puedes pagar, por ejemplo, una cantidad X a un trabajador por día, y a un trabajador en otro lugar, puedes pagarle, con esa misma cantidad, puedes pagar 2 trabajadores en otro lugar. Bueno, pues ahí se puede apreciar un crecimiento. Por otra parte, podemos analizar el contraste, las razones de Malthus para estar a favor de los aranceles sobre el grano importado con las razones citadas por los mercantilistas. Con lo que se denominó las leyes del maíz, se buscaba impedir la entrada masiva de grano, pero esto no era tanto, o sea, o a mi modo de entender, no era tanto como una protección del mercado y de los productores de dentro de ese mercado, sino que obedecía más a lo mismo que le comentaba antes. Era más era como proteger a los terratenientes y sus intereses, ya que en el Parlamento Europeo de la época, la mayoría de los parlamentarios pertenecían a esa clase de los terratenientes. La forma de mejorar los estándares de vida en los países pobres no es reducir el crecimiento de la población, sino más bien promover el crecimiento de la producción. Una vez que la producción real y los salarios empiecen a aumentar, el índice de crecimiento de la población disminuirá. Bueno, eso es debatible, porque tanto algunas la mayoría de las ideas que provenían de Malthus, que estaban dirigidas hacia el crecimiento de la población o disminución, no, en algunos casos no es aplicable, o no, hay excepciones a eso. Porque, por ejemplo, en la mayoría de los países de Europa por ejemplo, en Canadá, vemos que el crecimiento poblacional no es proporcional al crecimiento económico. Incluso hay en muchos países de Europa que su población se considera como una población anciana, o sea, una población ya adulta, porque aunque ellos tienen ingresos altos, o sea, su desarrollo económico es alto y sostenido, no así el crecimiento poblacional. Lo que también se explica claro en el enunciado de este debate, y es que sí, porque por ejemplo, como le decía, por ejemplo, en Canadá y los países nórdicos, el crecimiento poblacional es mucho menor al crecimiento poblacional, por ejemplo, que tiene Haití, que es un país mucho más pobre y que su crecimiento económico es mucho más lento.
Relaciona la siguiente declaración de Mark Blau acerca de la teoría de la población de Malthus. Si nos hacen una predicción que no se pueda falsificar dentro de un periodo específico, nunca podremos falsificar la teoría, debido a que en cada momento nos dirán que esperemos y veamos qué ocurre. Mark Blau intenta explicar que la teoría de Malthus no se cumple en todos los escenarios, de modo que si damos por hecho que una teoría sucederá, nunca tendremos la oportunidad de cambiar el entorno y mejorar en beneficio de las personas que de un modo u otro no tienen acceso a las mismas oportunidades. Hasta aquí mi participación. Si algunos de los chicos quieren hacer alguna pregunta, adelante. ¿Cómo uno lo descarga, Gamiela? Es que en el Zoom tienes que ¿Perdón? pararlo. En el Zoom tienes que pararlo el video. Arriba. ¿A dónde? Aquí. Entra al Zoom. Entra al Zoom. Entra al Zoom. Ok, acá. Aquí estoy. En los tres puntitos tú le das a detener grabación. Ok.